Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un gusto compartir una clase más del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos a su última clase de segundo de bachillerato. Sí, entonces asimismo desearles que hayan pasado un feliz feriado junto a su familia. De mi parte, les voy a presentar el tema a continuación. Listo. Entonces, tenemos como tema, vamos a ver sobre el reino Plantae, que realmente no es algo desconocido para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Pues vamos a conocer las claves mínimas para distinguir los tipos de plantas que existen según la organización que pueden presentar. Comprender los principales elementos que forman parte de una planta y clasificación y también su reproducción. Listo. Entonces, con este preámbulo, a ver, ¿qué sabemos de una planta? A ver, ¿cuáles son las características básicas de una planta? No sé si podemos conversar un ratito, Damaris, o si no, no hay problema, ¿ya? Entonces, como sabemos, las características principales de una planta, vamos a hablar con las específicas, estas constan de raíz, tallo, sus hojas, frutos, ¿verdad? Eso podemos decir sobre las características de una planta. Listo. Como introducción, nosotros tenemos que alrededor de nosotros podemos encontrarnos con diferentes seres, ¿verdad? Unos con vida y otros sin vida, ¿sí? Y los seres vivos, es decir, que realizan algunos procesos vitales como son la nutrición, la relación y la reproducción. ¿Sí? Entonces la taxonomía, es decir, las características, es la ciencia, en este caso taxonómico, se preocupa la clasificación de los seres vivos. ¿Sí? Todos los seres vivos del planeta se agrupan en 5 grandes reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Encontramos nosotros el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino vegetal, que es del cual vamos a hablar y es uno de los reinos más antiguos en el planeta Tierra. ¿Sí? Y por último tenemos el reino animal. Listo. Entonces, como les mencionaba, vamos a tratar el tema sobre el reino vegetal. Este nos dice que comprende todos los seres pluricelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchas células. ¿Sí? ¿En dónde están presentes? En los tejidos. Y su función principal es realizar la fotosíntesis. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Sí? Es un proceso que realizan las plantas por el cual ellos se nutren. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, el reino planta es uno de los más antiguos y por ende uno de los más indispensables para los seres humanos, ya que de ella pues depende la gran parte de la alimentación. ¿Sí? Ya. Miren, nosotros aquí tenemos las características generales. Hace rato comentamos sobre cuáles eran las características principales o características específicas de una planta y ahorita tenemos las características generales, que nos dice que son organismos eucariotas pluricelulares y que son fotosintéticos, ¿sí? Eh, es decir, que a través de la fotosíntesis ellos se alimentan, ¿sí? Son eucariotas, ¿por qué? Porque carecen de núcleo y son pluricelulares, ¿sí? Hablamos también sobre su nutrición. Decimos que las plantas, su forma de nutrirse es autótrofa. ¿Por qué ser autótrofa? ¿Qué querrá decir autótrofa? Básicamente es que ellas pueden alimentarse por sí solos, ¿sí? A eso nos referimos cuando decimos que son autótrofos, ¿sí? También que nos dice, son pluricelulares con verdaderos tejidos, ¿sí? Las plantas están conformados por tejidos y estos constan de una pared celular
denominada o se le conoce como celulosa. Otra característica principal nos dice que estas nos proveen o almacenan almidón, ¿sí? Estas también dice que tienen un ciclo diploplonte, sí que tienen un desarrollo diferente según sus grupos. Sí, ya vamos a ver cómo se clasifican. Y también la reproducción nos dicen que puede ser asexual o sexual. Vamos a ver qué nos dice. Las plantas se reproducen de dos modos muy distintos, el sexual y asexual, dependiendo su especie y en ocasiones de las condiciones ambientales que cada individuo se encuentre. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la reproducción asexual, estamos hablando de que ellos pueden producir descendientes idénticos, ¿verdad? Es decir, que van a mantener su misma originalidad, van a mantener sus características. ¿Sí? Entonces aquí nosotros lo encontramos en el grupo de las plantas y también aquí se incluyen lo que son los hongos. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuál es la importancia? Como bien lo mencionábamos en el texto anterior que decíamos, las plantas son importantes ¿por qué? Porque de ellas depende el alimento de la mayoría de los seres vivos, ¿ya? De ellos también dependen lo que son los hongos, en este caso se cita también los animales, ¿sí? Esa sería entonces la importancia del reino planta. Listo, entonces, ¿qué decíamos que estaba compuesto por tejidos, verdad? Aquí nosotros tenemos también los cloroplastos, el clorofila, la pared celular y, por ende, la fotosíntesis. ¿Qué decíamos que era la fotosíntesis? No sé si alguien me puede indicar qué decíamos que era la fotosíntesis. Que se alimentan, que es la forma en que se alimentan. Ya, muy bien, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ellos reciben la luz del sol, es importante para su alimentación, ¿sí? Esto con la energía del sol les ayuda a obtener el color. También otra forma de alimentación es a través del dióxido de carbono, ¿sí? Ellos se alimentan de dióxido de carbono para darnos a nosotros el oxígeno, ¿sí? Listo. La ciencia que estudia las plantas se denomina botánica. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que es una ciencia que no puede ni debe desaparecer, porque básicamente si se desaparece esto, se termina la vida en la Tierra. Dentro de esto nosotros también encontramos la clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican en dos, ¿no? Unas que son las que no tienen ni flores ni semillas y las otras que tienen flores y semillas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de reproducirse de las plantas que no tienen flores ni semillas? Se reproducen o tienen en este caso esporas, ¿sí? La característica principal en este caso de las que tienen flores y semillas, sí, nosotros encontramos también una subdivisión. ¿Cuáles son? Las que no tienen fruto y las que sí tienen frutos. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando hablamos nosotros de las plantas que no tienen flores ni semillas, ¿sí? Tenemos ejemplos que se denominan briófitas y las pteriodófitas, ¿ya? Aquí como ejemplo en las briófitas o briofitas, sí, tenemos el ejemplo de los musgos. ¿Cuál será la característica principal de los musgos? En este caso que son, se adhieren a los lugares, a las zonas húmedas, ¿sí? ¿Y cuáles son las características principales del helecho? Es que tienen unas raíces que se adhieren muy bien a la tierra, ¿sí? Listo. También tenemos plantas que tienen flores y semillas, ¿sí? En algunos casos no pueden tener frutos
y en su mayoría sí tienen frutos, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas semillas, esas plantas que no tienen frutos? A esas se les denomina como gimnospermas, ¿sí? Y a los que sí tienen frutos se denominan angiospermas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros mencionamos a las gimnospermas, podemos citar el ejemplo como el pino y el ciprés, ¿sí? Y las plantas que tienen frutos, como lo mencionamos, se denominan angiospermas, ¿sí? Esta su clasificación se pueden dividir en dicotiledones y monocotiledones, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de dicotiledones, básicamente nos referimos a ellas ya que tienen, en este caso, dos cotiledones, como su palabra lo indica, dicotiledón, ¿sí? Es decir, que al momento de nacer se abren y se tienen básicamente dos hojitas, ¿sí? Y cuando hablamos de monocotiledones, en este caso hablamos del grupo de angiospermas que solo posee un solo cotiledón, es decir, que solo tiene una hojita al momento de nacer, ¿ya? Listo. Dentro de la clasificación nosotros teníamos cuáles eran la clasificación de las plantas. Son las plantas sin semilla y las plantas con semilla. ¿Sí? Con flores y semillas. Con flores y frutos, perdón. Ya. Como ya lo mencionamos anteriormente, la clasificación de las plantas, aquí tenemos nuevamente unos ejemplos de las sin semillas. ¿Cuál era su característica principal? Que tienen esporas. ¿Sí? Su clasificación eran las briófitas y las pteridófitas. ¿Sí? Citamos los ejemplos que en las briófitas tenemos los musgos y las hepáticas. ¿Sí? Y en las pteridófitas tenemos los helechos y equisetos. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Las plantas sin semillas. ¿Cuáles serían sus características principales? ¿Qué nos dice? Que se meteorizan en la roca, es decir, que pueden pasar por mucho tiempo adheridos a las rocas, ¿sí? Otra, ¿qué nos dice? Retiene la humedad en el suelo, ¿sí? Esto ayuda también bastante para retener los líquidos húmedos en el suelo, ¿sí? Un ejemplo de ello tenemos el musgo. Otra que nos dicen, ayuda a la formación de suelo, es decir, a su reconstrucción también puede ser, ¿verdad? Y protegen al suelo del agua y el viento. Entonces, estas han sido las características principales de las plantas que no tienen flores ni semillas. ¿Sí? Muy bien. Acá teníamos en cambio la división de las plantas que tienen flores y semillas. Así que decíamos de estos que son conductores y también sirven de sostén. ¿Sí? En este caso, ¿con qué se sostienen estas plantas? Con la raíz, el tallo y las hojas. ¿Sí? ¿Y qué deseamos de ellas? Que se dividen en dos. ¿Cómo se denominan? Gimnospermas y las angiospermas. ¿Sí? Aquí que nos dice que vienen del griego gimno, que significa desnudo, y esperma, que significa semilla. Es decir, semillas desnudas sobre hojas carpelares abiertas. ¿Sí? Y angiospermas, ¿qué nos dice? Angio de vaso y esperma de semillas, es decir, semilla en vaso. ¿Sí? Estas semillas encerradas en una cavidad o también denominado ovario. ¿Ya? Miren, aquí tenemos la presentación de las monocotiledones y de las dicotiledones. ¿Qué decíamos que a qué se refería cuando hablamos de los monocotiledones? Se refiere a que nos dice que son un grupo de angiospermas, ¿sí? Que posee un solo cotiledón en su embrión en lugar del número ancestral de 2, como fue retenido en las dicotiledóneas, carácter que adquirió la monocotiledonia ancestral
y que se le da de nombre al grupo, ¿sí? Entonces, esos pertenecen al grupo de las angiospermas, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué quiere decir dicotiledón. Dicotiledón. Llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones, ¿sí? Es decir, al momento de su nacimiento, ¿sí? Entonces las dicotiledonias son llamadas así por tener típicamente durante las principales etapas del desarrollo dos cotiledones o dos hojitas, ¿sí? Listo. Aquí nosotros tenemos adicional unos ejemplos de cuáles serían las plantas monocotiledones. Se puede citar las espigas, el lirio y las palmeras. Y como ejemplo en los dicotiledones tenemos, es decir, porque tienen dos hojas al nacer. Como por ejemplo tenemos el almendro, tenemos el rosal y tenemos el encino. ¿Sí? Entonces, estos serían ejemplos de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Sí? Listo. Aquí nosotros tenemos una actividad donde dice relacionar mediante una línea los dibujos de diferentes plantas y la categoría a la que corresponde. Tenemos las briófitas, pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas, ¿sí? Ahora vamos a relacionar nosotros las briófitas. ¿Cuál sería el ejemplo de las briófitas? ¿Será el helecho? ¿Será el árbol de naranjas? ¿Será los musgos? ¿O será ¿cómo se denomina este, perdón? Yo Pino. le conozco como piña, Liz. Sí, ¿verdad? Es como un pin. Ya, muy bien. Entonces, cuando nos referimos a las briofitas, ¿con cuál de ellos será que corresponde? ¿A cuál de ellos? ¿Será al helecho? ¿Será a las naranjas? ¿Será al musgo o será al pino? ¿Cuál consideran ustedes que corresponde? ¿Qué A los decíamos? musgos. Al musgo, ¿verdad? Porque una de las características principales, ¿cuáles eran? ¿Dónde habita? En lugares. En las rocas no era. Ya, muy En las bien. rocas, en lugares húmedos, Liz. Eso, ya, muy bien. Ya. ¿Y las pteridófitas? ¿A cuál se referirá? ¿Al helecho, a la naranja o al pino? Alpino. ¿Perdón? Alpino. No. A ver. eh, una característica principal. Tienen las raíces en forma de venas. Entonces al Muy naranjo, Liz. ¿Perdón? Al naranjo, no. No. Eh, no. Se adhieren muy bien al piso, Creo que es absorben el helecho. ya, muy bien. Ya, y cuando hablamos de las gimnospermas, ¿a qué nos referimos? ¿Al pino o al árbol de manzana? Perdón, al árbol de naranja. Gimnospermas. Recuerden, de la semilla desnuda. ¿Cuál será ahí la semilla desnuda? ¿El árbol de naranjas o el pino? El pino, creo que le dicen, porque ese no tiene, digamos, semilla, o sea, en cápsula, como quien dice. Fruto, ¿verdad? Ya, entonces básicamente cuando hablamos de las angiospermas, ya el último ejemplo que nos falta, ¿por qué será? ¿Debido a qué será? Por la denominación del angiosperma, que decía que van, o sea, tienen, como quien dice, la semilla viene en una cápsula, o sea, en fruto, como quien Ah, dice, la está naranja en este caso. recubierta, ¿verdad? Sí. Listo, ya, muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí tenemos el ejercicio.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda y quieren decir algo? ¿Quieren compartir algo antes de pasar a las preguntas de la clase en vivo? ¿Preguntas? No, Liz. Ya, muy bien. Entonces, me avisan por favor si pueden apreciar las preguntas de la clase en vivo. Ahora vamos a contestarlas con ustedes, ¿ya? Me permiten un ratito que está un poquito lento el internet, ¿ya? A ver, vamos a ver las preguntas de la clase en vivo número 8. Del segundo de bachillerato, ¿no? Vamos a comenzar el intento. Listo, dice. Llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones, ¿sí? ¿Cuáles serán? Dicotiledonias, las gimnospermas o las angiospermas. Dicotiledonias, Liz. ¿Por qué? Porque decía que tenían dos cotiledones, o sea, dos hojitas en la etapa del desarrollo. Ya, muy bien. Listo. Y tenemos las plantas se reproducen de dos modos muy distintos, el sexual y el asexual, dependiendo de su especie y en ocasiones de las condiciones ambientales en que cada individuo se encuentra. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero, Liz. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a terminar el intento. Ya, muy bien. Aquí tenemos la calificación. Con esto ya pueden ustedes realizar las preguntas de la clase en vivo. Número 8. Ahí está bien. No sé si ya pudieron apreciar las respuestas. Bueno, ustedes que ya recibieron la clase saben cuáles son las preguntas de la clase en vivo, ¿no? Entonces esto se queda grabado para sus compañeros, ¿sí? Entonces tenemos la primera que sería la respuesta dicotiledóneas y la segunda es la respuesta verdadera, ¿sí? Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo referente al tema que deseen preguntar? Esta es la oportunidad. No dicen todo, está claro. Bueno, para mí. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Bueno, me gustaría, bueno, Damaris me indica que está pasando por un problemita de salud. Los demás chicos serían tan amables de prender la camarita. Si pueden. Si no, a ver, me permiten, creo que tengo por aquí una foto, esperen un ratito. Si abro la cámara se asustan. En una cara de muerta. Sí, a ver, chicos, perdón. Ya, a ver, listo. Norma Ayas. Bueno, de hecho ya saben que esta es nuestra última clase, ¿no? De aquí, bueno, conmigo en el área de ciencias naturales nos estamos viendo el 6 de febrero, ¿sí? Eh, chicos, voy a dejar de grabar, ¿sí? Porque me gustaría comentarles algo, pero fuera de video. Listo, entonces les agradezco mucho su participación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Una excelente noche.